días, amada familia. Siempre es un gozo estar juntos en este día consagrado para el Señor. Dale gloria, honra, alabanza, las primicias. Y muchas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Y aun cuando hemos estado pasando diversas aflicciones, ahí ha estado para tomarnos de la mano y sacarnos bien librados. Sabemos que contamos con la presencia de nuestro Padre Dios, ya que nos ha dicho que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Y es una gran bendición y privilegio contar con su presencia y ser impartidos de lo que Él es. Esto es de amor, que es la fuente de vida, y por lo cual vivimos. Y también recibir su sabiduría e instrucción para poder hacer todo a su manera, ser cada día mejores para la gloria de Dios. Sean bienvenidos todos y de manera especial a las personas que se juntan a esta transmisión por primera vez, que sea el inicio de una nueva vida. Para ir terminando con esta serie de la fe, en este día vamos a compartir la enseñanza que le he titulado Creamos como hijos, para lo cual voy a poner los fundamentos bíblicos. Como sabemos, conforme a la Escritura, para ser parte del reino de los cielos y ser salvos debemos creer, y cuando recibimos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios, conforme a Juan 1:2 en la Biblia de las Américas. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esto también está ratificado en 1 de Juan capítulo 3 verso 1 en la misma versión. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En base a estas escrituras es claro que nuestra identidad es ser hijos de Dios, y en esa condición debemos determinar en nuestro corazón creer, es decir, creer como hijos. Si además seríamos como niños, obraríamos de esa manera, y sabemos que ningún niño duda de su padre, ya que todo lo que le dice le cree. Por eso también nos dice en la Biblia que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, como está escrito en Mateo 18:3 en la Biblia de las Américas. Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si vemos en lo natural, cuando éramos niños, le creíamos totalmente a nuestros padres, y se lo creíamos todo a nuestro Padre natural cuando estábamos en esa condición, cuanto más a nuestro Padre celestial debemos creerle absolutamente todo y nunca dudar. Y para completar el fundamento bíblico, leamos una vez más Mateo 21:22 en la Biblia de las Américas. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Como ya hemos hablado antes de pedir, debemos creer que nuestro Padre nos va a dar, y eso lo vamos a recibir. Y si lo dijo Jesucristo, yo lo creo. En conclusión, para ser hijos de Dios debemos creer, y para vivir como hijos de Dios tenemos que hacerlo por medio de la fe, y por eso debemos mantenernos viviendo permanentemente en fe. Esto es, ejercitando en todo momento el creer. Además hemos dicho, como está escrito, que todos tenemos una medida de fe para creer, pero debemos saber dónde ponemos nuestra fe. No debemos poner la fe en cosas y personas, sino como hijos de Dios debemos poner la fe en Dios. Como hemos estado diciendo, si de algo tenemos que estar aprendiendo y practicando permanentemente es de fe, ya que por ella vamos al cielo y permanecemos en la tierra como hijos de Dios. Entonces, si no decidimos vivir creyéndole a Dios, no esperemos recibir lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Es tiempo que nuestra fe madure y tengamos resultados de la misma. Recordemos ahora lo que está escrito en Marcos 9:23 en la Biblia de las Américas. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En base a esta verdad, todo es posible para el que cree, y sabemos lo que significa la palabra todo. Es algo completo, total. Y cuando creo, todo es posible. Pero si nos damos cuenta, generalmente pensamos que solo cuando disponemos de los recursos podemos tener lo que queremos, como una profesión, una casa, un auto, un negocio, una empresa. Pero eso no dice la palabra. Es cuando creemos que entramos en las posibilidades de Dios. Y si es verdad que Dios todo lo puede, pero para nosotros todo es posible en el creer. Porque cuando creemos podemos tener las cosas en la vida de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Entonces se llega a tener no por el poder, sino por el creer. Y en el creer hay poder para que sea posible. Mientras crea será posible, pero si no creo no será posible. Ahora bien, si vamos a creer, como ya mencionamos al inicio, tenemos que hacerlo como hijos de Dios. Ahí está la diferencia, ya que nosotros no somos como las demás personas que no tienen identidad de hijos de Dios. Y por eso creen como personas particulares y necesitadas, pero no como hijos. La fe que tienen las otras personas se fundamenta en su necesidad y no en su identidad. Por eso cuando están pasando dificultades y necesidades, por un momento creen que puede haber solución. Y cuando no la encuentran, se desaniman y dejan de creer. Y obviamente cuando dejan de creer, ya no es posible. También hay personas que dicen que creen, pero no tienen la convicción de ser hijos de Dios. Y actúan como personas particulares, y por eso no pueden experimentar que todo es posible.
Por esto debemos tener la certeza de lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 3 verso 1, que ya señalamos. Nos dice que somos hijos de Dios y con esa identidad debemos creer. Cuando tenemos una oportunidad de algo, lo primero que debemos hacer es creer como hijos. Por ejemplo, si tiene una oportunidad de un trabajo y hay un concurso para elegir al candidato, usted debe creer que esa posibilidad es para usted porque cree como hijo de Dios y no solo porque puede concursar. No vamos a tener algo si primeramente no lo creemos. Más aún como hijos de Dios podemos tener todo lo que nuestro Padre Dios tiene por ser sus hijos, y en eso está incluida la fe. Como somos hijos de Dios, tenemos la fe en Dios porque Dios es nuestro Abba Padre. Hay muchas personas que se comportan como huérfanos, como que no tuvieran a Dios como Padre. Por eso nos dejó escrito en el Salmo 27, verso 10, en la traducción en lenguaje actual, dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Y en la palabra de Dios para todos dice: aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Por tanto, no está solo ni abandonado. Padre tenemos por siempre y nos dará lo mejor. Si continuamos leyendo el versículo 2 de 1 de Juan capítulo 3 de la Biblia de las Américas, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Como podemos ver una vez más dice y ratifica que somos hijos de Dios para que nunca dudemos, pero expresa algo más, que seremos semejantes a Él cuando Cristo se manifieste. Y ahora tiene más sentido cuando les dijo a sus discípulos en Juan 14:12 en la Biblia de las Américas: en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora entendamos por qué Jesucristo hacía cosas extraordinarias, milagros maravillosos, señales y prodigios. La razón es porque Él es Hijo de Dios. Consecuentemente, el Hijo de Dios era el que sanaba enfermos, el Hijo de Dios echaba fuera demonios, el Hijo de Dios levantaba a los muertos, el Hijo de Dios era el que hacía milagros. Y nos dijo que haríamos lo mismo, porque también nosotros somos hijos de Dios. Además dice la palabra que somos herederos de Dios. Esto implica que Él es nuestro Padre, y como Padre deja una herencia a los hijos, y nosotros somos esos hijos. Pero para eso debemos creer que Él es nuestro papá, y nosotros sus hijos. En consecuencia podemos hacer cosas iguales a las que hizo Jesucristo y más grandes, porque somos hijos de Dios. Y cuando creemos por cosas que parecen imposibles, las vamos a ver posibles, porque está escrito que nada es imposible para el que cree, y fundamentalmente porque le creemos a Dios. Y aunque sabemos que está con nosotros, sabemos que está con nosotros en nosotros. De igual manera, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tengamos la seguridad que estaremos protegidos y respaldados por nuestro Padre, porque tenemos la revelación de ser hijos de Dios, y por eso sé que nuestro Padre no nos dejará ni nos abandonará. Entonces, cuando tengamos logros o estamos en medio de una crisis, tengamos presente que quien está cosechando logros o pasando por crisis no es una persona cualquiera, es un hijo de Dios. Y como somos hijos de Dios, nuestro Padre está en todos los momentos de la vida. Y por cuanto creemos en Él, todo lo mejor será posible. Para seguir con la explicación, veamos lo que nos pasa en lo natural para explicar lo espiritual. Siendo reales y sinceros, cuando un hijo tiene un padre, ¿a quién le pide todo lo que necesita? Especialmente cuando son niños, obviamente a su papá. Y cuando nosotros padres podemos suplir las necesidades de nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos? Bien y felices de verles disfrutando de lo que reciben. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios tenemos que pedirle todo lo que necesitamos a nuestro Padre, ya que en su corazón está el suplir todas las necesidades de sus hijos. Por eso nos dice Jesucristo en Mateo 7:11 en la traducción en lenguaje actual: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Entonces nuestro Padre que está en el cielo está esperando que le pidamos, creyendo como hijos, y nos dará lo mejor que tiene preparado para nosotros, y en Él no hay limitación, sino sobreabundancia. Por último, veamos Juan 14:3 en la Biblia de las Américas: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
De acuerdo a este texto, lo primero que vemos una vez más es que a nuestro Padre Dios podemos pedirle todo. Sin embargo, la principal responsabilidad de los padres es suplir de alimento y vestido. Jesús dijo esto en Mateo 6, vamos a leer los versículos 25 y 26 y de luego el 28 al 30 en la Biblia de las Américas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué os comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que en el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Vamos al verso 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cómo no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Como vemos, la responsabilidad de nosotros padres es de suplir las necesidades primarias de sustento y vestido para nuestros hijos. Y esto lo podemos hacer por medio de la bendición del trabajo, que también es suplido por nuestro Padre Dios. Y cuando tenemos trabajo, debemos ser los mejores trabajadores como verdaderos hijos de Dios. Jesucristo nos enseña sobre ser trabajadores. Esto está en Juan 5:17 en la Biblia de las Américas. Pero Él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Además de esto, nuestro Padre nos dio la capacidad y el potencial de producir riqueza, como está escrito en la primera parte del versículo 18 de Deuteronomio 8 en la Biblia de las Américas. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Entonces creamos para ser emprendedores y vivir como hijos de Dios y ser bendición para nuestro hogar. Y como ya mencionamos en otra enseñanza, debemos aprender a administrar con sabiduría todo lo que nuestro Padre Dios nos da. Dijimos que el secreto de la bendición está en la administración. Entonces no es solo de pedir al Padre, sino que de todo lo que me dé, administrar como buen hijo. Porque si administramos bien lo poco, nuestro Padre tiene el poder de darnos mucho más. Termina diciendo que nuestro Padre hará mucho más por vosotros y que no seamos personas de poca fe. Y como ya hemos mencionado tantas veces, seamos hijos con identidad y agradémosle con nuestra fe. Lo siguiente que dice el versículo 13 de Juan 14 es que debemos pedir en el nombre de Jesucristo. De tal manera, sobre esto ya hemos hablado, porque sabemos que Jesucristo es el camino de acceso al Padre. Pero además agrega que Él responderá lo que le pedimos por un gran propósito, y ese es que su Padre sea glorificado. En consecuencia, lo que nos quiere decir es que cuando pedimos a nuestro Padre, es la oportunidad que tiene para glorificarse, dándonos todo lo que le pedimos, porque nosotros somos sus hijos. Y cuando tenemos la convicción de ser hijos de Dios, vamos a creer como niños en nuestro Padre. Y cuando nos da por ese gran amor que nos tiene, lo que quiere es glorificarse en cada uno de nosotros. Glorificarse trayendo sanidad a nuestro cuerpo y aún a nuestro matrimonio. Glorificarse en nuestra familia, en nuestras actividades cotidianas. Y cuando recibimos lo que nuestro Padre Dios nos da, lo primero que debemos hacer es reconocer que por su gran amor, por el gran amor que nos dio lo que pedimos. Darle muchas gracias por todo lo que hace, y al compartir lo que Dios hace con nosotros, le damos gloria y reconocemos que solamente Él es nuestro gran proveedor. Tengamos presente que si tenemos identidad de hijos, tiene que nacernos pedirle con toda confianza, ya que es nuestro Padre. Y como muchas veces he dicho, no se incomoda porque le pedimos. Por eso nos dice en su palabra, por varias oportunidades que le pidamos, ya que Él quiere manifestarse con cada uno de nosotros, trayendo a la tierra lo que un hijo ha pedido, pero creyéndole, esto es con fe. De otra parte, como mencionamos, dice que nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar cosas buenas, si le pedimos. Y si sabemos esto, debemos creer por buenas cosas y tener la convicción que nuestro Padre que nos ama quiere darnos lo mejor. Y es ahí donde debemos cambiar nuestra mentalidad, ya que hemos estado acostumbrados a pedir cualquier cosita. Pero si sabemos que a nuestro Padre le ha placido darnos el reino, entonces Él, como el Rey de este reino, quiere bendecirnos a cada uno de nosotros en la medida de su corazón y de su reino. Por tanto, no pida una casita, pida una linda casa. No vaya a su Padre Dios y le pida como las personas que están solicitando un trabajo que con cualquier cosa se conforman. ¿Sabe a quién le está pidiendo? A su Padre. Y usted hágalo con su identidad de hijo y pídale un trabajo digno con un salario digno y va a tenerlo.
Recordemos lo que hizo el hijo pródigo cuando regresó a su casa y fue donde su padre le dice que ya no es digno de ser llamado hijo suyo, que le considere como uno de sus trabajadores. Pero el padre ordenó a sus siervos que le traigan la mejor ropa, que le vistan, le pongan un anillo en sus manos y sandalias en sus pies, que traigan el mejor becerro para matarlo y comerlo y hacer fiesta. Y enfatiza, porque mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Como vemos, cuando tenemos la revelación de la paternidad y la identidad de ser hijo, la relación de padres e hijos son para siempre, y nuestro Padre quiere darnos lo mejor, a pesar que hayamos errado. No dejamos de ser hijos de Dios porque nos va bien o nos va mal en nuestras vidas, porque sabemos que nuestro Padre Dios está con nosotros cuando pasamos por crisis y cuando estamos en bienestar y solvencia, porque con Él estamos en victoria y de gloria en gloria. Algo que debo recalcar es que no debemos pedir dudando, sino creyendo. Y como mencionamos al principio, como un hijo pequeño que nunca duda de su Padre. Porque ¿por qué vamos a dudar de nuestro Padre amoroso, poderoso y que no hay nada imposible para Él? Qué bendición tener un gran Padre y ser nosotros sus hijos y vivir creyendo sin restricción en Él. Decidamos creer en nuestro Padre Dios con nuestra identidad de hijos. Nuestro Padre es dueño de toda la creación, es todopoderoso, y cuando le creemos todo es posible. Nunca dudemos, esta es una ofensa para nuestro Padre. En cualquier situación que estemos atravesando, por más difícil que sea, podemos contar con nuestro Padre Dios. Seamos como niños, cuando sabemos que nuestro Padre está, tenemos total confianza y seguridad, y no importa lo que está pasando alrededor, Él es el Señor sobre todo. No caminemos como huérfanos. Nuestro Padre vive y vivirá con nosotros y suplirá de su amor, vida. Y como está escrito, en Él somos más que vencedores. A Él sea la gloria por siempre. Antes de finalizar este servicio, quiero dirigirme a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, para invitarle a que tome la mejor decisión de su vida y se entregue al Señor y reciba el mayor de los milagros, que es la salvación. Por eso le pido que de todo corazón haga esta oración y repita después de mí. Dígale: amado Dios, hoy vengo ante ti primeramente reconociendo que soy un pecador, pero estoy dispuesto a cambiar mi vida. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que hice y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que por ese inmenso amor que nos tienes, entregaste la vida por nosotros muriendo en la cruz. Pero sé también que resucitaste y estás vivo. Por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por su decisión hay fiesta en el cielo, porque ahora es parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Y como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada solo en Dios, ya que nunca le va a fallar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, amada familia, después de haber sido ministrados por la palabra de Dios, decidamos vivir creyendo totalmente en nuestro Padre Dios, pero hagámoslo con nuestra identidad de hijos. Tengamos presente que nuestro Padre nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Todo lo que nos ha prometido lo cumplirá. Y además sabemos que no hay nada imposible para Dios y para el que cree. Pero creamos como hijos. Dios les guarde, Dios les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz, y que esta semana sea una semana donde le vamos a seguir creyendo al Señor, y aunque no hemos visto todavía, vamos a seguir creyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando veamos la gloria del Señor. Buenos días.